Ya estamos de vuelta, abrimos Momentum de la economía y los mercados, continuamos interpretando los movimientos, las expectativas que se puedan encontrar los inversores delante en el camino durante las próximas semanas. Hablamos con Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora GAM. Hola Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, un placer estar aquí. Y con Jacobo Blanquer, CEO de Tresis Gestión. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, Jacobo, yo más calmado, igual de ansioso que hace unas semanas, tratando un poco de que todo esto se arregle, porque bueno, que más que menos también uno tiene metido sus cuartillos en la bolsa, pero algo más calmados, ¿no, Jacobo? Bueno, parece que está todo más tranquilo. Yo creo que hubo una caída muy fuerte, llegamos a valoraciones a un punto en el que las valoraciones ya eran atractivas, incluso en valores tecnológicos, pues las caídas habían sido muy fuertes para el crecimiento y luego tienen sus beneficios. Y hemos visto un rebote. Yo creo que ahora ya nos hemos quedado en el entorno de los 12.500, 12.600, 4.100 y poco del S&P. Y bueno, ahora estamos atentos a ver los próximos movimientos por parte de los bancos centrales y ver los datos de inflación, que yo creo que es la clave para los próximos meses. Es Juan Ramón, que no ha cambiado nada, salvo que los inversores esperan mejores noticias a partir de ahora, como si de alguna forma pensásemos que ya no puede empeorar esto, aunque podría hacerlo, claro. Es un respiro que los tipos de interés o las expectativas de tipos de interés a largo se hayan estabilizado y que ya no veamos un descontrol en los tipos de interés a 3, 5 y 10 años, sobre todo en Estados Unidos. Es verdad que tenemos que convivir, lo comentabais muy bien, con una cierta dispersión de declaraciones, porque aquí los efectos de segunda ronda y hasta dónde puede llevar el incremento salarial la inflación es la gran incertidumbre a día de hoy, y en ese sentido pues tendremos que convivir con ella. Pero también es verdad que tenemos la esperanza del efecto base, que en un par de meses, aunque solo sea por comparables, la inflación se empiece a ralentizar, y también se está poniendo en precio el que los tipos de interés pueden subir más rápidamente en el muy corto plazo, pero no se está cuestionando que se vayan a ir de madre en los largos plazos, y en ese sentido pues nos permite tener una cierta estabilidad, y lo está reflejando el dólar, lo está reflejando los mercados de equity, los bonos, y en general también tenemos a China, que hasta ahora está embalsando crecimiento, pero que se va acercando a su congreso, y también tenemos ahí un motivo de esperanza. En cuanto a la disparidad de declaraciones, te refieres a lo que sucedió ayer con Bostic y Bullard. De hecho, ayer el run del mercado un poco metió un poco en el miedo en el tiempo Bullard al insinuar que debería haber otra subida de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre. Sabemos que la FED tiene programada una subida de 50 puntos básicos ahora en junio, en julio, y luego en septiembre. Pensábamos que podría haber pausa después de conocer las actas de la Reserva Federal. Ayer volvió a cambiar un poco, ¿eh? Juanra. Sí, los gobiernos y las compañías tienen la estructura de deuda mucho más a largo plazo, no son tan sensibles a los movimientos a corto. También es verdad que los bancos centrales, yo creo que aquí se mezcla parte de economía, pero mucho de política y algo de psicología, sobre todo con lo que los bancos centrales deben ser muy cautos, y es por mantener su credibilidad. En Estados Unidos, el que aceleren las subidas de tipos de interés es previsible. Estamos en año de midterm election y políticamente allí republicanos y demócratas no toleran la inflación. El votante está muy mosqueado con ese tema, y parece que, bueno, pues si no descarrila la economía, el que suban medio punto o vayan de cuarto en cuarto o aceleren un poco, tampoco va a ser un cambio radical. En Europa es que sigamos con tipos de interés nulos o negativos, pues empiezan a no tener un pase. Y ambos dos saben que esta inflación es más una inflación que no es tan sensible a lo que hagan o dejen de hacer con los tipos de interés, y por eso el que haya una recesión, obviamente si hay subidas muy agresivas afecta, pero no es tan dependiente de factores internos. Lo ha dejado claro Powell en sus últimas reuniones y en el Congreso hace unos cuantos meses. Es una inflación que viene por factores exógenos, y por eso yo no le prestaría tanta atención a lo que hagan o dejen de hacer, si es un cuarto de punto más o menos la subida o si va a haber medio punto y un cuarto de punto la siguiente. Jacobo, 50 puntos básicos. Estamos hablando todavía de Estados Unidos en la reunión de septiembre. Ahora hablamos también, si queréis, de Europa, porque ya hay voces también que, desde hace ya unas cuantas semanas, que piden subidas de 50 puntos básicos. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con Juanra. 50 puntos. El mercado, si recuerdas, en la última reunión
tuvo un alivio y rebotó bastante el día de la reunión de la Reserva Federal con la rueda de prensa posterior, cuando se dijo que se había planteado el tema de subir los 75 puntos. Entonces, con 50 estaba tranquilo. 50 en la reunión de junio, 50 en la reunión de julio, está más que descontado. Y estoy de acuerdo con Juanra, que en septiembre sea 25-50, más de aquí a septiembre es que tenemos tantas cosas que ver, que no es ni cómo estará el precio del crudo, ni cómo estará yendo la inflación, si efectivamente la inflación ha llegado a su tope en Estados Unidos o no. Entonces, creo que decir que en Estados Unidos la Reserva Federal va a subir 50 puntos básicos en septiembre o no, ahora mismo a 2 de junio, incluso para un miembro de la Reserva Federal, no tiene mucho valor, porque es que no tenemos los datos, es que no hay datos para hacerlo. Y estoy de acuerdo en que con 50 no hay mucha diferencia. Así hay que ir poquito a poco, sin prisa. Una economía que está cambiando tanto, ten en cuenta que tenemos muchos datos que mirar. Yo creo que uno de los datos más importantes para la inflación y que vamos a ver es el tema de los alimentos. Si efectivamente empezamos a ver escasez de alimentos, etcétera, que afectará más a Europa que a Estados Unidos, pues a lo mejor sí que hay que subir los tipos más. Pero tenemos que ver las variables, cómo va la inflación, que para mí la clave es mirar la inflación. En cuanto veamos que la inflación ha tocado techo y que empieza a bajar, que yo no estoy tan seguro de que vaya a bajar ni que el efecto base vaya a tener, que algo de efecto va a tener, pero no va a ser tanto, bueno, pues entonces los mercados entrarán en una situación, en un mood más tranquilo. Pero hasta que no veamos eso no hay. Y desde luego de aquí a septiembre pueden pasar muchas cosas, ¿no? Supongo que Juanra está de acuerdo. Bueno, os pediría también que comentaseis las declaraciones de Jimmy Dimon, el gran capo de JP Morgan. JP Morgan, sí señor. Esto va de Morgans. La verdad es que ayer, por lo que cuentan las crónicas, dejó a todos un poco helados, ¿no? Con esas declaraciones diciéndose que el banco JP Morgan, enseguida le vamos a ver también en pantalla al señor Dimon, a Mr. Dimon, decía que el banco se estaba ya preparando desde el punto de vista contable para la llegada de un huracán. Guarda. Bueno, pues mira, Fernando, yo te digo una cosa. Yo dispone de datos, si alguien dispone de datos, es el señor Dimon. Bueno, sí, tampoco los dispone, porque si él me dice, es capaz del señor Dimon de decirme la inflación de septiembre, entonces sí tiene datos. Pero como no creo que lo sepa ni lo tenga, pues tampoco lo tiene. Y además, nosotros estamos en Treasury suscritos a JP Morgan, supongo que igual que AM, etcétera, y yo recibo informes todos los días y los informes son mucho más public, mucho más alcistas que otras casas, ¿eh? Vamos a ver, eso dijo Jimmy Dimon, luego Marco Colanovi, que es el estratega jefe, el estratega estrella de JP Morgan, dijo que el Dow Jones iba a recuperar todo lo perdido antes de que terminara el año, y daba una serie de razones, lo explicaba por 3 motivos. Así que vemos que también hay disparidad de opiniones dentro de la propia casa. Lo que pasa es que en el caso de JP Morgan, por ejemplo, lo tenemos también muy claro, muy evidente con todo el tema de las criptodivisas. Jimmy Dimon también es alguien que le ha pegado muy duro, le ha pegado muchos palos al mundo de las criptodivisas, pero luego la gente que trabaja con él o en la que delega, pues sí que está a favor. Incluso dicen que es un activo con mucha proyección y mucho futuro. Pero bueno, ahí está ese contraste, ¿no? Un poco de declaraciones, esa disparidad, esa falta de visibilidad, que es un poco lo que hace que haya Las casas grandes, Fernando, es muy normal, ¿eh? Las casas grandes suelen tener el estratega de renta variable que dice una cosa, el de asset allocation que dice otra, y al final siempre han acertado, porque ha habido uno que ha dicho que pasa. Pero, o sea, no me extraña tanto. Yo creo que nadó y guardó la ropa, y es verdad, y Jacobo lo decía muy bien. Yo creo que simplificar el panorama en titulares es difícil para todos, incluso para el señor Dimon. Habló de que no sabe si viene huracán o tormenta tropical o tormentilla. Dijo que del petróleo se podía ir a 175. Pues también, todo es posible. Yo creo que en ese sentido caben muchos mensajes, pero yendo un poco a lo terrenal y a lo más tangible, yo creo de momento, para ver si el petróleo se va a 175, hay que esperar a la reunión de la OPEP y a saber si Arabia Saudí va a ser capaz o no. Cuando se hablan de petróleos tan altos, que efectivamente si se fuera, hay que decir cuál de todos. ¿Es el de los Urales? ¿Es el Brent? ¿Es el West Texas? En cuanto a las expectativas de ralentización, pues yo creo que el mercado ha descontado. La palabra recesión o esta inflación está en boca de todos, y el prepararse para, por si acaso pasa eso, yo creo que en todas las casas, grandes, medianas o pequeñas, todos lo hemos hecho. Pero viendo cómo está el dólar, viendo cómo están los tipos, viendo cómo está el crudo, viendo también que los bancos centrales, pues lo que hagan o deje de hacer con su balance está por decidir, tanto como para pronosticar que viene la madre de los huracanes,
empieza a ser temporada de huracanes y es un tema que no hay que frivolizar, pero bueno, yo creo que son titulares. Desde luego. Ya que habéis hecho vuestros propios cálculos, Juanra, petróleo, ¿con qué precio trabajáis vosotros? ¿Con qué escenario central? Sí, yo estoy muy de acuerdo que lo que ahora mismo es temática de inversión son las soft commodities, son las agrícolas, y no es que rehuya la pregunta, y nuestro precio es 120, o sea, seguimos viendo un problema de oferta de suministro, y si las sanciones se siguen recrudeciendo, no hemos visto a la OPEP con la capacidad de responder a las promesas con tanta velocidad y agilidad como muchas veces nos gustaría para relajar los precios. Pero yo creo que la madre del cordero ahora está mucho más en lo que está haciendo India o Indonesia, de limitar exportaciones de materia prima agrícola o industrial. Eso puede crear escasez en determinados mercados, aunque haga exceso local para controlar la inflación local, y eso puede complicar muy mucho la formación de precios. Sobre todo afecta a algunas economías más pobres, a los IPCs más sensibles a los precios agrícolas. Yo creo que es donde está más el lío. En el petróleo podemos convivir con un rango mucho más amplio. El que las soft commodities o haya países que empiezan a poner barreras a la exportación de materia prima agrícola es un poco lo que así a corto plazo nos tiene más entretenidos a todos aquí. Desde luego. Bueno, Jacobo, ¿algo que puedas contar de últimos movimientos que hayas hecho en cartera, así que sean relevantes o que...? No, nosotros hemos subido, bueno, ligeramente subimos cuando hace unas semanas el del sector financiero europeo, porque había tenido unas caídas muy fuertes y en principio, pues en un escenario de subida de tipos, sus balances van a ser mejor, aunque es probable que también la mora les suba, pero bueno, de primera lo veíamos razonable. Y en tecnología hicimos, por ejemplo, aumentamos nuestra posición 2100 en Google, porque ya nos salía que el castigo en muchas tecnológicas ya ha sido excesivo. O sea, se ha castigado a todo casi. Primero cayeron mucho todas esas empresas de tecnología que no tenían beneficios, más lógico, tenían unas valoraciones excesivas, sin beneficios, bien, caen. Luego cayeron las medianas y al final han caído las gordas, que ha sido la última caída que hemos tenido en mayo. Y empresas con unos flujos de caja tan fuertes, cerca de 70.000 millones puede tener Google, con unas valoraciones, si lo ajustamos, que llegaron a PER de 16, 17 veces, pues nos parecen, con el crecimiento que tienen, muy atractivas. Entonces, creo que las bolsas han rebotado en el fondo porque muchos sectores hubo un momento de venta masiva y esas acciones pues llegaron a unos precios muy razonables. ¿El riesgo de esas acciones que pesan tanto? Pues que si hay una situación de mercado complicada y vemos una venta masiva de ETFs, pues los ETFs lo que más tienen son estas acciones y lógicamente se ven más castigadas. Pero ahí también es un buen momento para pescar en acciones que pesan mucho y que por lo tanto están siendo muy castigadas, pero que tienen unas valoraciones que nosotros las vemos ya atractivas para invertir. Aquí en el caso de la bolsa española, ¿hay algo interesante para pescar? ¿Cobo? Bueno, la bolsa española, en el precio del crudo en el torno de 112, 113 está esta mañana, si no recuerdo mal. Bueno, dentro de las petroleras, yo creo que todas las que están más ligadas al refino son las que es probable que tengan un mayor aumento de margen, y ahí Repsol está bien colocada. Ya en niveles de 14-15, bueno, pues ya ha tenido gran parte de la subida. Bolsa española, y ahora mismo ya sabes que yo invierto a nivel global y a mí la bolsa española no me pesa mucho en mi cartera. Tampoco te podría decir ahora un valor así que nos atraiga mucho, pero en bancos españoles domésticos yo creo que pueden funcionar bien. Inditex por debajo de 25 euros me parece atractiva. Creo que las utilities están más ajustadas con las subidas que han tenido. Obviamente la subida de Iberdrola pues la ajusta más, ya no la veo tanta opción. Y Telefónica, la verdad es que tocó 5. Bueno, ahora ha caído por el tema del pago del dividendo electrónico, pero lo que son las telecomunicaciones en Europa pues pueden ser refugio en el sentido de que no les vemos mucha posibilidad de caída en caso de que haya una corrección fuerte. Pero en bolsa española, pues ya te digo, Inditex probablemente, algún banco, y si puede ser ligado más local, ese tipo de acciones sí que pueden funcionar. Bueno, Inditex, ahora sigue, si no me equivoco, continúa estando por debajo de 25, la hemos llegado a ver a 21, 22.
Sí. Tiene que estar ahí. La verdad es que ha recuperado casi más de un 10%, creo que en los últimos días la tenemos 22,09. Sí, tocó 19, estuvo pasando por debajo de 20, ¿eh? Sí, correcto. Bueno, Inditex, que le ha salido otro duro competidor, un competidor asiático. Yo no sé, Juanra, si tú tienes algún detalle más. Swam, ¿no? Swams, ¿cómo se llama esta cadena de retail así china un poco que lo que pretende es acabar un poco con el reinado de Inditex y H&M? Creo que abren además tienda, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pero es que creo que, no sé si abren hoy la primera tienda en España. Estoy hablando un poco así de memoria por algo que he oído, pero tampoco estoy muy seguro de esto. Pero bueno, en fin, ¿tienes algo de información? Es pronto para hablar de competencia o hasta años luz. Es cierto que en China estamos viendo que el propio gobierno de Xi Jinping en sus reformas está apostando mucho por un nacionalismo en sus marcas de consumo básico o consumo discrecional. Obviamente el lujo queda aparte de toda esta tendencia, pero están intentando potenciar ese tipo de compañías. Es un cambio sustancial en cuanto a los patrones de consumo chino y en ese sentido, en lo que respecta a China, sí, pero el governance, la solidez, la imagen, la calidad a nivel internacional que tiene Inditex, yo creo que todavía no son ni comparables. Tengo ya por aquí, el grupo chino se llama Shein, S-H-E-I-N. Un grupo valorado, yo es que no lo había escuchado hasta hace poco, 92.000 millones de euros, cuesta más que, o está valorada más que sus rivales, Inditex y H&M juntas. Bueno, en fin, nada, que forma parte también del anecdotario de hoy jueves. Juan Ramón Caridad, GAM, Jacobo Blanquer, Tresis, como siempre, muchísimas gracias por la ayuda y vuestra disposición, como siempre. Un fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.